Bueno, ante todo, buenos días. Vamos a dar inicio a este segundo día de esta jornada de seminarios que hemos iniciado y que, bueno, debe estar concluyendo la próxima semana. Bien, entonces vamos a proceder con el seminario, ¿sí? Les comentaba que hemos iniciado el día de ayer una jornada de seminarios que debe estar terminado la próxima semana, y la idea es encadenar un conjunto de conceptos que normalmente están asociados al proceso de comunicación en red, ¿no? Para aquellos que nos interesan, en este caso, aprender o consolidar algunos aspectos del proceso de comunicación en red, esta va a ser una oportunidad para poder refrescar de repente algunos conocimientos, aclarar algunas dudas, ¿no? Y o tener un panorama de cómo es que se lleva a cabo el proceso de comunicación en red, ¿no? Esa es la intención de realizar este conjunto de seminarios. Y otro aspecto muy importante también es dar a conocer a toda la comunidad de que nosotros, hablo en nombre de Sistemas UNI, hace ya mucho tiempo que estamos brindando una serie de servicios para todos aquellos que deseen profesionalizarse en el ámbito del networking, ¿sí? Esto, lógicamente, de la mano con Cisco Networking Academy. Entonces, me voy a tomar unos minutos para poder un tanto indicar, ¿sí?, en qué consiste el Cisco Networking Academy y cómo es que nos articulamos, ¿no? Cómo es que Sistemas UNI se articula, qué es lo que se ofrece, qué es lo que se busca, muy rápidamente. Bien, ¿qué es lo que ofrece Cisco Networking Academy? Una solución llave en mano para los formadores, gratuito para las organizaciones sin ánimo de lucro. Desde el punto de vista de Cisco, el proceso de transferencia de tecnología, en este caso los conocimientos que ellos han desarrollado, ¿no?, para la construcción de los diferentes dispositivos de networking, es necesario para garantizar la continuidad, para asegurar el buen servicio que todas estas infraestructuras deben brindar. Entonces, consciente de que para esto se necesitan muchos esfuerzos, es que ha lanzado esta iniciativa, una iniciativa de corte académico, en donde ellos proveen el contenido, el material que desde su punto de vista, desde los estudios que ellos hacen, todo profesional en los diferentes niveles debe de conocer en el ámbito del networking, ¿no? Entonces ellos nos proveen de los programas de estudio, los materiales correspondientes a los cuales se accede en línea, formación para los instructores, ¿no?, formación en línea, simulaciones, simuladores, y un plan de formación permanente para todos los estudiantes e instructores. ¿Qué ofrece Sistemas UNI en este contexto? La parte complementaria, ¿no? No solo basta la información, por más organizada que esté. El ámbito del networking es un ámbito fáctico, de hechos, ¿no?, en la que el estudiante tiene que desarrollar competencias en el hacer. Y Sistemas UNI lo que hace es brindar esa infraestructura, ¿no?, equipamiento, switches, routers, access point, teléfonos IP, todos los elementos necesarios para que el estudiante pueda, en este caso, tener un ambiente adecuado para desarrollar sus competencias, ¿no? El Cisco Networking Academy, dentro de su plataforma, ya cuando nos inscribimos a ella, nos provee de un conjunto de cursos que son impartidos por el profesor. El profesor programa los cursos y de manera regular, lógicamente, hará el seguimiento de los mismos. Y un conjunto grande también de cursos complementarios al área de networking, en donde el estudiante, por su cuenta, a su ritmo, puede seguir, ¿no? Son los cursos de autoaprendizaje. Tenemos ahí cursos, por ejemplo, de sistema operativo Linux, tenemos cursos de programación,
tenemos cursos ahí de cybersecurity, cursos de emprendedurismo, y bueno, y otros más, y cursos que Cisco Networking Academy va, digamos, observando que son necesarios y lo va poniendo como parte de la currícula complementaria para el estudiante. ¿Qué beneficios nos da? Seguir profesionalizándonos y especializándonos. Lógicamente, una expectativa de mejora económica. Esto es lo que nos plantea Cisco para Estados Unidos, y el comportamiento en nuestro país es similar en cuanto a las tendencias, más no en las cantidades, lógicamente, ¿no? ¿Cómo es que se ha diseñado este programa de certificaciones? Hoy en día, la certificación base para Cisco es la certificación 60, ¿no? La certificación 60, que está alineada con los dos primeros módulos del programa de certificación Cisco CCNA Routing and Switching. Luego de lograr la certificación 60, haciendo los estudios necesarios, claro está, usted podría optar por la certificación CCNA Security, CCNA Voice, CCNA Web. El tiempo de estudio promedio para el examen 60, si empezamos desde cero, es de 6 meses, ¿no? Y cada uno de estos cursos de CCNA Security, CCNA Voice, aproximadamente tienen una duración de 3 meses, a una frecuencia de 6 horas por semana. Entonces, en un lapso de menos de un año, ¿sí?, un estudiante que se lo plantee, ¿no?, podría estar logrando certificaciones CCN, CCNA Security, CCNA Voice, ¿no?, y así progresivamente ir tomando su línea de especialización, ¿no? Luego de la certificación CCN, la otra alineada con lo que viene a ser la certificación CCNA, viene a ser el examen ICND2. De pasar el examen ICND2, y lógicamente habiendo pasado con éxito el examen ICND1, que nos da la certificación CCN, podemos lograr la certificación CCNA Routing and Switching. ¿Sí? Bien, entonces, hablamos de exámenes de certificación, y muchas veces estos se refieren por ciertos códigos, ¿no? El examen ICND1, Interconnecting Cisco Networking Device, parte 1, es el examen cuyo código es 100.105, ¿no? Y el ICND2, que es el Interconnecting Cisco Networking Device, parte 2, es 200.105. Entonces, si usted logra aprobar este examen, logra la certificación 60. Si luego de esto logra aprobar este segundo examen, logra la certificación CCNA Routing and Switching. Otra forma de lograr la certificación también es tomando el examen compuesto, ¿no? El examen 200.125, un único examen, ¿no? Es el examen de CCNA Routing and Switching. Directamente, si usted aprueba, pues obtiene la certificación CCNA Routing and Switching. El puntaje mínimo para aprobar cada uno de estos exámenes es 825 sobre 1000. Los costos ya los habrán visto aquí. El ICND1, estos son costos actualizados, $165, el ICND2 también, el CCNA Routing and Switching, $325. Bien, seguimos. El contenido de cada uno de estos exámenes se presenta por este lado. Por ejemplo, tenemos el ICND1, que tiene por código 100.105. Este examen tiene una duración de 90 minutos, viene de 45 a 55 preguntas, y los temas que incluyen son los que se listan aquí, con los porcentajes correspondientes. Fundamentos de red, 20%, fundamentos de conmutación LAN, 26%, fundamentos de enrutamiento, 25%, servicios de infraestructura, 15%, y mantenimiento de infraestructura, 14%. Esto es en términos del número de preguntas de este rango de preguntas, ¿no? Bien. Tenemos el otro examen, el 200.105, que también tiene una duración de 90 minutos, de 45 a 55 preguntas, y la composición
del examen es como aparece, ¿no? Tecnologías de conmutación LAN, 26%, tecnologías de enrutamiento, 29%, tecnologías WAN, 16%, y servicio de infraestructura, 14%, y mantenimiento de infraestructura, 15%. Y finalmente, el examen compuesto. El examen también tiene una duración de 90 minutos, el rango de preguntas es más amplio, 50 a 60, y los temas ahora cubre todo, ¿no? En el caso anterior, pues más o menos, vamos a decir que estaba segmentado en temas, ¿no? Aquí sí cubre todo. De pronto la dificultad de este examen es el hecho de que comprende todos los temas, ¿no? Mientras que en el otro como que vamos avanzando por partes, ¿no? Fundamentos de red, 15%, tecnología de conmutación LAN 21, tecnología de enrutamiento 23, tecnología WAN 10, servicio de infraestructura 10, seguridad de infraestructura 11 y administración de infraestructura 10%. Bien, los cursos que están alineados a estas certificaciones son como sigue. Los cursos en los módulos 1 y 2 de preparación para CCNA Routing and Switching, estos dos cursos, introducción a las redes y fundamentos de enrutamiento y conmutación, corresponden a la certificación CCN, ¿no? Al examen ICND1 para lograr la certificación CCN. Los cursos, los módulos 3 y 4, que son escalando las redes y conectando las redes, estos dos cursos, que son estos los contenidos, nos preparan para el examen ICND2, ¿no? Para el complemento de la certificación CCNA. Bien, en nuestra organización, normalmente las actividades de entrenamiento son de práctica intensiva. Hay también, lógicamente, un tiempo para los aspectos conceptuales y teóricos y un tiempo para lo que es las actividades prácticas con los equipamientos. Se utilizan también simuladores, como el Cisco Packet Tracer, ¿no? Emuladores, como el GNS3, para aquellos que quieran explorar algo más de lo que el programa o el programa de certificación CCNA brinda, ¿no? Y bueno, ahora sí, he hecho un tanto la referencia del marco en el cual nos estamos desarrollando. Vamos a iniciar este seminario. ¿Me oyen bien? ¿Se ve bien? Por favor, si me dan un comprendido para continuar. ¿Sí? ¿Podemos seguir entonces? Ok, bien. Entonces, vamos a dar inicio a este seminario Direccionamiento IP. En la sesión del día de ayer estuvimos hablando en términos generales cómo es que se plantea, ¿no?, el problema de llevar a cabo comunicación en red. Una tarea compleja, en principio, y que esta, pues, se divide, ¿cierto?, en una serie de funciones, y para estudiar con más detalle, se han desarrollado las arquitecturas, los modelos, ¿no?, de arquitectura de comunicación en red. Entonces, estudiamos el modelo de referencia OSI y las diferentes capas, ¿no? Dentro de ello, contemplábamos, por ejemplo, que había un conjunto de capas que estaban orientados a lo que es el transporte de los datos, ¿no? Hay un conjunto de capas orientados al usuario, a la interpretación de los datos, ¿no? En este caso, los aspectos del direccionamiento
tienen que ver con las funciones de la capa de red, según el modelo de referencia OSI, ¿no? Si no hay un mecanismo de identificación global en la red, no sería posible la comunicación global, ¿no? Como ocurre en la Internet. Entonces, aquí vamos a dar esas pautas de cómo es que se ha contemplado, cómo es que se ha planificado, en este caso, el proceso de identificación, ¿no?, de los diferentes dispositivos que participan de la comunicación en red, en las redes TCP/IP. Bien. Aspectos prácticos, ¿no? Probablemente muchos de ustedes han tomado contacto en algún momento, pues, en este mundo en el que no estar conectado significa estar limitado, ¿no?, por decirlo menos. Pues nos hemos topado algunas veces con la necesidad de llevar a cabo algunas tareas operativas, como la de configurar nuestra estación de trabajo para que opere dentro de la red, o hacer una revisión. Probablemente cuando nuestro operador, cuando el servicio no funciona bien, nos comunicamos con nuestro operador y nos dice, mire, entre a tal punto, haga esto y vea, ¿no? Bien, sí. Las redes TCP/IP han establecido que para identificar a los dispositivos dentro de la red se utilicen identificadores de 32 bits. Fíjese, se define en términos de bits, 32 bits. Y estas direcciones, como van a ser utilizados de manera global, debería de tener una estructura jerárquica. La estructura jerárquica se establece en términos de que de esos 32 bits va a haber un conjunto de bits que van a identificar a la red y un conjunto de bits que van a identificar al host dentro de la red, o a la estación de trabajo dentro de la red. ¿Sí? Entonces, como es difícil para nosotros recordar secuencias largas de números, ¿no?, entonces se ha ideado una forma práctica para poder recordar mejor a estas direcciones IP. Estamos hablando de la notación decimal punto, y es por eso que nosotros las direcciones IP lo vemos como aquí, ¿no? La notación decimal punto lo que hace es, dado los 32 bits, se agrupan de 8 en 8 bits, y cada bloque de 8 bits se convierte al número decimal correspondiente. Un número de 8 bits en decimal puede ir desde el 0 hasta el 255. Será 255 cuando todos los bits sean 1. Entonces, una dirección cualquiera va a tener la forma de esto, va a estar conformado por 4 números decimales en la notación decimal punto, ¿cierto? Y donde cada uno de estos números tiene la restricción de que va a ir desde 0 hasta 255. Luego veremos algunas otras características de esto. Bien, entonces, todo dispositivo conectado a una red TCP/IP va a requerir de un identificador denominado dirección IP, ¿sí? Y las dos formas en las que podemos tener las direcciones IP son en binario, 32 bits, o en la notación decimal punto, como lo vemos aquí. Aquí tenemos esas dos formas, ¿no? La estructura de una dirección IP, fíjense, aquí hay 2, 4, 6, 8 bits, 2, 4, 6, 8 bits, 4 octetos, 32 bits. Por este lado, también observamos de que estos 8 bits se han convertido a su correspondiente decimal, 192. ¿Y cómo se hace esto de manera fácil? Asignándole un peso a cada una de estas posiciones. El bit menos significativo tiene el peso 1,
sigue, todos los demás van a ser múltiplos de 2, ¿no? Va a ser 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, esta posición es de peso 128 y esta posición es de peso 64. Todas las otras posiciones tienen valor 0. Entonces, el número decimal correspondiente a este binario va a ser la suma de las posiciones donde los bits están en 1. Si este tiene el peso 128 y este el peso 64, sume 128 más 64, y eso es 192. Lo mismo va a suceder para este 168. Esa es la forma en la que se hace la conversión de binario a decimal. Entonces, las direcciones IP se definen como un conjunto de 32 bits y pueden representarse en la notación decimal punto como se observa. Conjunto de 8 bits en decimal separado por un punto, conjunto de 8 bits en decimal separado por un punto, 8 bits decimal separado por un punto, es la notación decimal punto. Y es así como lo conocemos, es así como lo vemos en nuestros dispositivos. Bien. Entonces aquí, la regla que acabamos de mencionar. Cada uno de estos 8 bits, 2, 4, 6, 8, va a tener un peso determinado, ¿no? El bit menos significativo tiene peso 1, el que sigue peso 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Por ejemplo, si tengo un número, una dirección IP, en el que uno de sus octetos, ¿no? Conjunto de 8 bits, son de la forma 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, esto en decimal, ¿qué valor tiene? Entonces tendría que sumar 128 más 64 más 32 más 16, aquí es 0, por lo tanto sumo 0, más 4, aquí es 0, no sumo nada, y más 1. Entonces, si suma todos estos números, 245. Lo que quiere decir que esta cadena de bits, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, en decimal es 245. Bien, entonces, vamos a ir. En este caso, por ejemplo, nosotros podríamos hacer al revés, ¿no? Podríamos hacer al revés. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo un número decimal 212, quiero saber cuál es su correspondiente binario. ¿Cuál es el binario de 212? ¿No? Entonces, podríamos llevar a cabo eso sin hacer cálculos complejos, claro. Existen algoritmos para hacer esto, pero la idea aquí no es, digamos, complicarnos más la vida con aprender un algoritmo. Necesitamos métodos sencillos, fáciles de recordar y que sean efectivos. Bien, vamos a ver. En este caso, por ejemplo, si yo quiero convertir este 212 a binario, voy a empezar por los bits más significativos a tantear, ¿sí? A tantear qué valor puedo colocar. Por ejemplo, disculpen, les comentaba, ¿no? Que si queríamos hacer la conversión de este número decimal a binario, teníamos que empezar a tantear a partir de los bits más significativos. Este que tiene peso 128, tanteando si es 0 o es 1. Si sumamos 128, no sumamos nada. Por ejemplo, si colocamos este bit en 1 y todos los demás son ceros, tendríamos 128 y nos vamos acercando, ¿no? Si colocamos este bit en 1, tendríamos 128 más 64, eso es 192, vamos cerca. ¿Qué pasa si colocamos este bit en 1? Hasta aquí tenemos 192, más 32 nos va a dar 224, y 224 sobrepasa 212, por lo tanto, este bit debe estar en 0. Bien, hacemos la misma pregunta, tenemos 192 y aquí tenemos 16. 192 más 16, ¿cuánto nos da?
208, ¿cierto? ¿Se excede a 212? No. Por lo tanto, aquí este bit debe estar en 1. Aquí tenemos 208. 208, si le sumo 8, me va a dar 216. Se sobrepasa. 208, si le sumo 4, me va a dar 212. Ahí ya logramos el valor correspondiente. Eso quiere decir que este será 0 y este también será 0. ¿Ok? Entonces hemos convertido el número 212 decimal en binario. 11C1, 11010100. ¿Ok? Bien, ese es el procedimiento, ¿no? Fácil de recordar, rápido y efectivo. Bien, entonces, clasificación y definición de direcciones IPv4. Cuando hablamos de una estructura jerárquica de dirección IP, mencionamos de que habían dos partes, ¿cierto? Una parte que es la que identifica a la red, ¿no? Que es esta parte, la que identifica a la red. Esta identifica a la red. Y esta otra parte que identifica al host, ¿no? Para este ejemplo, ¿cuántos bits se están usando para identificar a la red? ¿Cuál es el número de bits? Pues, si vemos aquí, son 2, 4, 6, 8, un octeto, 2, 4, 6, 8, otro octeto, 2, 4, 6, 8. 3 octetos, 24 bits. ¿Siempre va a ser así? No, algunas veces puedo utilizar menos bits. Puedo utilizar 16 bits o puedo utilizar 8 bits. O en algunos casos podría usar más de 24, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo sé cuántos bits son los que se utilizan para identificar a la red y cuántos para identificar a los hosts? Esta información me la proporciona un elemento conocido como la máscara de subred. La máscara de subred es la que nos va a indicar cuántos bits se están usando para identificar a la red y cuántos bits se están utilizando para identificar a la parte de host. Bien. Entonces, reconocemos a las direcciones IP como direcciones que tienen una naturaleza jerárquica y que están compuestas por una parte, un conjunto de bits, una porción de bits que identifica la red y otra porción de bits que identifica los hosts. Entonces, los tipos de direcciones de red se van a generar cuando determinados valores particulares, cuando la parte de host toma determinados valores particulares, ¿no? Por ejemplo, si todos los bits de la parte de host son ceros, todos los bits, todos y cada uno de ellos, si todos esos bits son ceros, entonces decimos que la dirección IP así formada, no interesa cuál sea la parte de red, ¿sí? No interesa. Si todos los bits de la parte de host son ceros, entonces estamos frente a lo que vendría a ser la dirección IP de red. La dirección IP de red. La dirección IP de red es aquella dirección IP en donde todos los bits correspondientes a la parte de host son ceros. Dirección IP de red. Y esta representa a la red en sí. Representa a la red en sí. No, las direcciones IP de red no pueden ser utilizadas para identificar a un host en particular. Por eso es que se le diferencia. Por otro lado, tenemos un tipo de dirección en donde todos los bits de la parte de host, son unos. Todos los bits de la parte de host son unos. Cuando todos los bits de la parte de host son unos,
esta dirección IP así formada se denomina dirección IP broadcast, ¿sí? Dirección IP broadcast. Es muy importante esta acotación de decir dirección IP broadcast porque vamos a ver en algún momento que hay direcciones broadcast también a nivel de la capa 2, o sea, direcciones MAC broadcast, ¿no? Esas son direcciones IP broadcast y corresponde a un tipo de broadcast, ¿no? Bien, entonces, la parte que identifica a los hosts, si son todos ceros, dirección de red. No se puede utilizar para identificar a un host en particular. Si son todos unos, esa es dirección broadcast. La dirección broadcast representa a todos los hosts de esa red. Esta representa a quién? A la red en sí. Y esta a todos los hosts de la red. Quiere decir que si yo hago referencia a esta dirección broadcast, estoy haciendo referencia a todos y cada uno de los hosts dentro de esa red. Bueno, si alguien ha utilizado el comando ping en algún momento, significaría lo siguiente, que si yo hago ping a una dirección broadcast, le estaría haciendo ping a todos y cada uno de los hosts. Bien, en el intervalo, digamos, de el identificador de host todos ceros y el identificador de host todos unos, vamos a tener aquí, en este intervalo, vamos a tener, en este intervalo, se va a encontrar lo que denominamos la dirección IP de host. La dirección IP de host. La dirección IP de host se encuentra en el intervalo entre la dirección IP de red y la dirección IP broadcast. Vale decir, el identificador, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, y así, conforme voy secuenciando, expresado en decimal, ¿no? Hasta el 254, uno antes, la dirección IP broadcast, va a ser una dirección IP de host. También se le suele denominar dirección IP de host válida, ¿no? Uno más la dirección IP de red, hasta uno menos la dirección IP broadcast. Ahí está el rango de las direcciones IP de host. ¿Bien? Entonces tenemos tres tipos de direcciones, ¿no? Las direcciones IP de red, IP broadcast, las direcciones IP de host. Bien. Dado la dirección IP 134, 62, 38, 175. ¿Sí? Para esta dirección, dice, para cada fila ingrese los valores para este tipo de direcciones. Ingrese el último octeto en binario. ¿Cuál es el último octeto? Entonces, esta es una dirección IP. Esta es una dirección IP. Y este vendría a ser un octeto. Este vendría a ser otro octeto. ¿Sí? Este vendría a ser otro octeto. Y este otro octeto. Esto que se representa en este caso con un slash y el número, viene a ser lo que se conoce como la máscara de su red. La máscara. La máscara de su red. Y esta máscara de su red juega un papel importante. ¿Cuál es? El de identificar cuáles bits son los que representan a la red y cuáles bits son los que representan a la parte de host. Su denominación completa, máscara de subred. ¿No? Máscara de subred.
Ahí está. Ok, entonces slash 28 significa que el número de unos en esa máscara es 28. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seguimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí tenemos 24 bits. 24, pero aquí nos dice que es 28. 25, 26, 27, 28. Pero una dirección IP está conformado por ¿cuántos bits? Una dirección IP, esta de aquí, lo contabilizamos hace un momento, está conformado por 32 bits. 32 bits. Si esa es la cantidad de bits, ¿no? Y la máscara de su red también tiene 32 bits, fíjese. Aquí nosotros tenemos un octeto, aquí tenemos un segundo octeto, aquí tenemos un tercer octeto, ¿sí? Y por este lado necesitaríamos un conjunto de bits más que completen para poder llegar a los 32. Eso van a ser completados con ceros. Si hasta ahí tengo 28 bits en uno, lógico, si la longitud es de 32 bits, que los siguientes tienen que ser ceros. De esta manera, ¿no? Entonces, slash 28 nos está indicando de esta dirección, que es una dirección jerárquica, hay un conjunto de bits, ¿no? Que viene a ser la que representa a la red, ¿sí? Y hay otro conjunto de bits que representa a la parte de host, ¿no? Que representa a la parte de host. ¿Cuántos son esos bits que representan a la red y cuántos son esos bits que representan a la parte de host? La máscara de subred es la que nos proporciona esa información. Y nos está diciendo en este caso que 28 bits son para la parte de red, con bits en 1, y con estos bits en 0, 4 son los bits para la parte de host. 28 para la red, 4 para host. Bien. Por ejemplo, en este caso, me están diciendo que ingrese el último octeto en binario. ¿Cuál es el último octeto en binario? Vamos a suponer que el último octeto en binario es este número de aquí, 175. Vamos a este, último octeto. ¿Sí? Vamos a considerarlo de acuerdo a lo que nos están pidiendo. Esto es el último octeto. Último. Está. Entonces, esto es lo que vamos a ahora escribir aquí, en binario, me dice, 175 en binario. Si yo coloco el primer bit en 1, el más significativo, ahí tendré 128, ¿cierto? Si coloco el siguiente bit en 1, este tiene peso 64. 128 más 64, 192, entonces no puede ser. Este segundo bit va a ser 0. El tercer bit tiene peso 32. 128 más 32 es 160. Si va, ¿cierto? 128 más 32, 160. Si coloco 1 en el siguiente bit que tiene peso 16, 160 más 16, 176. No va, porque es mayor que 175. Entonces, el siguiente bit, 160, tiene peso 8. 160 más 8, 168. El siguiente bit tiene peso 4. ¿No? 168 más 4, 172. El siguiente bit tiene peso 2. ¿No? 172 más 2, 174. Y el siguiente bit, peso 1,
más 1, 175. Entonces tenemos aquí que el último octeto en la dirección de red viene a ser esto. En decimal, ¿cuánto es? Bueno, ese es 175, ¿no? 175. Ese es el valor de ese último octeto. A ver, la dirección completa en decimal, ¿sí? Bien. La dirección completa en decimal. Tenemos aquí, para este caso, esa dirección para la red, me dicen, vamos a ponerlo aquí. Sí. Ya en la forma relacionada con la máscara, ¿no? Entonces vamos a tener la dirección de red, aquí va a ser 134, ¿no? Son los bits que habíamos indicado, 134, seguido del punto 62, ¿no? Seguido del punto 38, y finalmente para la red 175. Este 175 habíamos dicho que era 1, 0, ¿sí? 1, 0, todos los demás en 1. 1, 1, 1, 1. 8, ¿cierto? Entonces, 28 bits, si hasta aquí hay 24, sería 25, 26, 27, 28. Hasta este punto, ¿no? Hasta aquí, 1, 2, 3, 4, hasta este punto. Ya está. Entonces, hasta este punto, y todos los bits en 0, eso representaría la red. Entonces, esto sería 160, ¿no? O sea, la dirección de red va a ser 160. La dirección broadcast, si todos estos bits son unos, eso es broadcast, vale decir, esta dirección es una dirección broadcast. Esta dirección 134.62.38.175 es la dirección broadcast. ¿Y cuál es el rango de direcciones? Habíamos mencionado que el rango de direcciones se encuentra entre la dirección de red y la dirección broadcast. Uno más la dirección de red, hasta uno antes la dirección broadcast. Entonces, el primero disponible será punto 161. Punto 161 hasta la última dirección. Todo esto va a mantenerse igual hasta uno antes la dirección broadcast, 174. Bien, esa es la información que nosotros podemos sacar cuando nos proporcionan una dirección como esta. Obedece a las reglas del direccionamiento. Bien. Tenemos otra clasificación de las direcciones IPv4 según cómo estos se van a propagar, ¿no? Hacia quién va dirigido. Tenemos las direcciones que son unicast. Las direcciones unicast corresponden a direcciones que identifican a un dispositivo en particular. Tenemos las direcciones broadcast, ¿no? Que son direcciones IP que identifican a todos los hosts dentro de la red. Y las direcciones denominadas multicast que identifican a un grupo de hosts dentro de la red, ¿no? Entonces, por la forma en la que se van a, o sea, por lo que representan para la forma de transmisión, vamos a tener direcciones IP unicast, direcciones IP broadcast, direcciones IP multicast. Las unicast, que van a conformar transmisiones unicast, van a permitirnos hacer el envío de
mensajes hacia un dispositivo en particular. Las broadcasts nos permiten hacer emisiones a todos. La indicación es todos los hosts. Las multicast, las emisiones se dirigen a un grupo de hosts. Bien. Existe un grupo de direcciones que no se suelen utilizar para identificar a los hosts directamente, sino se utilizan para identificar a los grupos de hosts. Estos son las direcciones denominadas direcciones IP multicast, ¿no? Entonces, tenemos aquí las direcciones IP multicast que van desde este rango, desde la 224.000 hasta la 239.255.255, son utilizados para identificar a grupos de host, ¿no? Las direcciones de host, las IP de host, van desde la red 000 hasta uno antes que empiecen las direcciones multicast. ¿Sí? Hay un rango de direcciones que no se utilizan. Estas son las conocidas direcciones reservadas o las direcciones experimentales, que están reservadas, ¿no? Estos no se utilizan actualmente en la Internet, ¿no? Y están en este rango, ¿no? De la 240.000 hasta la 255.255.255.254. Bien. Hay otro conjunto de direcciones denominadas direcciones IP privadas. Las direcciones que se utilizan en la Internet son las direcciones IP públicas, ¿no? Las direcciones IP públicas normalmente las asigna el ISP para un usuario final, ¿no? El ISP, cuando usted se conecta a la Internet, cuando una empresa se conecta a la Internet, pues tiene que elegir el ISP, Telefónica, Claro, Entel, o sea, cualquiera de los operadores que existan en el medio, ¿no? Entonces, ese ISP le va a proporcionar a esta empresa un conjunto de direcciones. Esas direcciones van a ser direcciones IP públicas, que directamente le va a permitir la comunicación hacia Internet. ¿Estamos? Entonces, pero, ¿qué hay si yo quiero conformar una red, pero que no va a estar conectada al Internet? ¿A quién le pido direcciones IP? ¿Quién me va a proporcionar direcciones IP? Entonces, también esto ha sido previsto, ¿no? Y se ha generado un rango de direcciones, denominadas direcciones IP privadas. Direcciones IP privadas. El rango de direcciones IP privadas comprende a la red 10, 0.0.0/8, y comprende el rango 172.168.16.0 hasta el 172.31, 31.0.0. Todos estos /16. Fíjese, la máscara nos va indicando cuántos bits tienen en la parte de red cada uno de ellos. Y el otro rango corresponde al 192.168. Este es el rango de las clases C privadas, 00 hasta
el 192.168.255. Este es /24, ¿no? /24. Ahí está. Entonces, este es el rango de direcciones IP privadas. No necesito solicitarlo a nadie. El administrador de la red o cualquier persona puede optar por uno de estos rangos. Estas se definen como direcciones no ruteables en la Internet. Quiere decir que los ruteadores de la Internet, por más que yo me conecte a la red del ISP, ¿no? No van a transportarlo, van a descartarlo. Pero si mi red utiliza un rango de direcciones IP privadas, puede conectarse a la Internet aún, pero para esto va a requerir de un servicio denominado NAT, ¿no? El servicio NAT, conocido, esto es Network, viene de Network Address Translation, y hace referencia a lo que hace el servicio, ¿no? El servicio lo que hace es un cambio, una traducción de las direcciones IP privadas a las direcciones IP públicas, ¿no? Esto es lo que realiza el servicio NAT Translation. De hecho, cada uno de nosotros en nuestras casas tiene asignado una dirección IP privada en sus hosts, ¿no? Y salimos a la Internet gracias a este servicio. Estos ruteadores implementan el NAT, ¿no? Estas direcciones IP privadas con la dirección IP pública que recibimos del ISP, ¿no? Nos permiten conectarnos a la Internet. Rango de direcciones IP privadas solo para ser utilizados sin conexión directa a la Internet, pero aún así, si quiero conectarme a la Internet, tendré que utilizar el NAT para poder hacer que estos hosts puedan conectarse hacia la Internet. Bien. Otras direcciones de uso con propósitos específicos, por ejemplo, las direcciones link local, 169.254.0.0 es la 16. De repente alguno se ha topado con esta dirección. Por lo general, nos topamos con esta dirección cuando nuestro servidor de DHCP, por ejemplo, no funciona, ¿no? Y vemos la dirección, está con 169.254. Sí, pues el servidor de DHCP no está funcionando y él se autoasigna una dirección. Esta dirección es denominada link local. También se ha establecido un rango que es del 192.0.2.0 para las redes de prueba, ¿no? Las testnet, ¿no? Estas solamente pueden comunicarse dentro de la red LAN local. Igual se puede utilizar sin solicitárselo a nadie. Dentro bien, entonces, de todo este espacio de direcciones de 32 bits, se ha hecho una clasificación en términos del tamaño y tenemos en la actualidad estos tipos de direcciones, ¿no? IP. Las direcciones clase A, ¿no? Las clase B, las clase C, las clase D y las clase E. Las clase A, B y C, estas pueden ser utilizadas para identificar a los hosts en particular, ¿no? Y su rango va en el primer octeto, desde el 1 hasta el 127. Esta es la clase A. La clase B, su rango va desde el 128 hasta el 191, en el primer octeto, la clase B. Y la clase C, en el primer octeto, su rango va del 192 al 223, clase C. Las clase D son las direcciones denominadas multicast, ¿no? Las que se van a utilizar para identificar a grupos de hosts. Y las E son las experimentales, las que hemos mencionado hace un momento. Las direcciones clase A
son direcciones que tienen máscara /8, ¿no? Las clase B son aquellas que tienen máscara /16, ¿no? Y las clases C son aquellas que tienen máscaras /24, ¿no? 24. ¿Qué significa esto? 8 bits en la parte de red, 16 bits en la parte de red y 24 bits en la parte de red. Sí, si hay 8 bits en la parte de red, hay 24 bits en la parte de host, ¿no? La cantidad de redes clase A son pequeñas, ¿no? Por ejemplo, aquí se puede observar que tenemos 128 redes clase A. Pero cada red clase A, fíjese, ¿cuántos hosts puede direccionar? 16.777.214. Hay pocas redes, pero cada red es grande. Las redes clase B son 16 y 16. Vamos a tener 16.384 redes clase B y cada red puede direccionar hasta 65.534 hosts. En la clase C tenemos una cantidad mayor de direcciones clase C, ¿no? Pero cada red clase C solo puede direccionar hasta 254 hosts. Entonces, en orden al tamaño, podemos decir las redes clase A son las más grandes, le siguen las clase B, las más pequeñas que las clase A, y las clase C más pequeñas que las otras anteriores. Bien. Asignación de direcciones. Entonces, un aspecto importante dentro de lo que viene a ser el diseño de la red y luego las tareas de configuración de la red viene a ser, lógicamente, la asignación de las redes, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nosotros la necesidad de conectar dos redes, como la que vemos aquí, ¿no? Y me dicen que este conjunto, esta red va a contener un conjunto de servidores y esta otra red va a tener solo dispositivos, en este caso, vamos a decir, estaciones de área local, ¿no? Estaciones de trabajo, y servidores, pero que solamente van a servir a los hosts internos. Entonces podríamos optar del siguiente modo, ¿no? Por un lado, podría optar yo por identificar a esta red, por ejemplo, con una red en el rango privado. Por ejemplo, podría utilizar una clase C, 192, ¿no? 168, 168, punto, por ejemplo, y esta es mi elección, 10. Recuerden, las direcciones IP privadas no me lo va a dar nadie. Yo determino, yo elijo cuál. Un criterio es el tamaño. Esta red no va a ser muy grande, entonces opto por una red, esta es una clase C, un /24. Una red /24 va a poder direccionar hasta cuántos hosts. Esta red puede direccionar hasta, si son 24 bits los que se utilizan para identificar a la red, quedan 8 bits para identificar a los hosts, ¿no? Entonces, el número de hosts va a ser 2 a la 8, en este caso, 2 a la 8 menos 2. Este es el número de hosts, número de hosts. ¿Y por qué se obtiene de esa manera? Tiene que ver con las combinaciones que yo puedo hacer con esos 8 bits. Con esos 8 bits, ¿cuántas combinaciones puedo hacer? En binario, 2 a la 8. ¿Y por qué le resto 2? Porque recuerde, la combinación 0000 no puede ser utilizada para identificar a los hosts. Y la combinación 1111 tampoco puede ser utilizado, porque una es dirección de red y el otro es dirección de broadcast. Bueno, por lo tanto, aquí voy a tener yo 254 direcciones para identificar a los hosts de esta red. Una de ellas va a ser el router. Bien, entonces, la buena práctica establece de que al ruteador hay que darle una dirección fácil de recordar. Una dirección fácil de recordar puede ser la primera dentro del rango asignado. Este rango empieza a partir del 1, entonces será la primera, el punto 1. ¿Sí? Los demás hosts se podrán asignar, por ejemplo, yo puedo decir,
los servidores internos, ya este es criterio, ¿sí? Un criterio puede ser que los servidores internos vayan desde el punto 2, por ejemplo, hasta, no va a haber muchos servidores, ¿no? Por ejemplo, hasta el punto 10, por decir. Reservo las direcciones más bajas para mis servidores, del 2 al 10. Por lo tanto, todos los hosts pueden ir desde el 11 para adelante. Entonces aquí puedo poner, este va a ser el punto 11, y fíjese, estoy yo solo representando la parte de host. ¿Y por qué no represento la parte de red? Porque esa se va a repetir para todos, ¿no? 13.14. Una forma de asignación sencilla es el secuenciamiento, ¿no? Voy secuenciando cada uno de los números que continúan para identificar a cada uno de los hosts de esta manera. Pero cuando yo observo esta dirección, este punto 13, por ejemplo, que aparece aquí, en completo, ¿cómo sería? Su dirección completa va a ser la red, que es esta, ¿no? Que dice 24 bits, y la parte de host, o sea, va a ser 192, ¿sí? Punto 168.10.13. Esa va a ser su dirección IP, ¿no? Bien, por un lado, los hosts que van a necesitar comunicación interna, pero si también quieren conectarse a la internet, entonces, ¿qué será necesario hacer? Bueno, simplemente tendrá que habilitarse el servicio NAT aquí. Se habilita el NAT, entonces con la dirección IP que me proporciona mi proveedor, el ISP, el Internet Service Provider, yo voy a hacer que estos hosts que tienen direcciones IP privadas puedan conectarse a la Internet, como habíamos mencionado anteriormente. Bien, ¿y qué acerca de estos que son servidores y que necesitamos que se vean en Internet? Entonces estos tendrán un rango de direcciones IP público. Por ejemplo, podrían tener el rango, esto ya me lo va a tener que dar el ISP, ¿no? Un rango público 200, por ejemplo, 106, 56.0. Slash podría ser un slash 28, por ejemplo, ¿no? Ya estos son direcciones públicas. El rango me va a decir, perdón, la máscara me va a decir el rango de direcciones que yo tengo. Por ejemplo, con slash 28, ¿cuántos bits tengo en la parte de red? Si la máscara es de 32 y 28 identifica a la red, 4 bits identifica a los hosts, ¿cierto? Entonces, el número de hosts para esta red, ¿cuánto sería? El número de hosts. Para esta red, el número de hosts va a ser igual a 2 a la n, en este caso son 4 bits, 2 a la 4, menos 2. 2, dirección de red y dirección broadcast, ¿cierto? Entonces, esto va a ser 16 menos 2, 14 hosts, ¿no? 14 hosts. Eso es lo que podré tener aquí. O sea, dependiendo de la máscara, yo voy a tener una cierta cantidad de direcciones disponibles, ¿no? Host. ¿Quién me da esto? El ISP, cuando me suscribo al servicio correspondiente. Entonces, tenemos ahí que si se ha asignado una dirección IP a uno de estos hosts, en la parte correspondiente a la configuración TCP/IP, podríamos nosotros asignarlo o implementar un servidor de DHCP para que éste puedan entregar las direcciones de una forma dinámica. Tenemos ahí. De esa misma forma vamos a ir identificando a los diferentes hosts, las diferentes redes correspondientes.
¿sí? ¿Cómo es que se ha organizado la asignación de las direcciones? En términos generales, quien tiene el control global es el IANA, y regionalmente se han definido responsables, ¿no? Organizaciones responsables, ¿no? Para la asignación regional. Para el África, por ejemplo, se denomina la AFRINIC, Asia-Pacífico, APNIC, para nuestra región, ¿no? América Latina y el Caribe, LACNIC, para Norteamérica, la ARIN, y para Europa, RIPE-NSC, ¿no? En el caso nuestro, tenemos aquí LACNIC, ¿no? Centro de Información de Red para América Latina y el Caribe, ¿no? Eso es LACNIC. Entonces, él es el que controla los rangos de direcciones de nuestra región. Lógicamente, previamente el IANA le ha tenido que proporcionar un rango. Él es el que controla, él es el que da a la AFRINIC cuál es el rango, ¿no? Al APNIC cuál es el rango de direcciones, ¿no? Al ARIN cuál es el rango. De hecho, las direcciones cada vez están siendo más escasas, ¿no? Y eso lo que nos hace es pensar en la transición hacia IPv6. ¿Bien? Entonces, la Internet está conformado por, vamos a decir, proveedores de servicios de tres niveles, ¿sí? Nivel 1, los que conforman el core; el nivel 2, los que conforman la capa para acceder al core; y los del nivel 3, los que están en contacto con los usuarios finales, ¿no? Bien, hace algunos años se pudo observar que al ritmo en el que se entregaban, por lo que se solicitaban direcciones IPv4, pues estas no iban a alcanzar para todos. Entonces, en ese momento se pensó en una solución definitiva, que era desarrollar un nuevo protocolo, el protocolo IPv6, en donde pasamos de tener un identificador de 32 bits a un identificador de 128 bits. Eso ocurrió hace aproximadamente 20 años, ¿sí? Y en algunas redes ya se está haciendo la transición, pero esta va de manera muy progresiva, muy lenta, ¿no? Las direcciones IPv4 prácticamente ya están agotadas en muchas regiones, en la nuestra todavía hay, ¿no? Los cálculos que se van haciendo indicarían de que muy pronto se van a acabar, y entonces los ISPs, ¿no? Y todos los ISPs a nivel del mundo están llamados a empezar a hacer la configuración de la pila IPv6 y empezar a hacer la migración hacia IPv6. Bien, entonces, visto ya en un contexto más amplio, ¿no? Si tengo un conjunto de ruteadores, cada uno de los segmentos de red va a tener que ser identificado con una red determinada, ¿no? Y los ruteadores van a llevar a cabo su función, ¿no? De comunicación de redes basado en el conocimiento que tienen acerca de las redes que conforman su dominio de enrutamiento. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta. Vamos a pasar a responder todas las preguntas que ustedes puedan realizar, ¿sí? Veamos. A ver, estamos en esta fase esperando las preguntas que puedan tener a bien plantearlas. Paul nos pregunta si la clase se está grabando. Sí, la clase se está grabando. Esta va a ser luego puesta a disposición de ustedes, ¿no? Yo les sugiero que se unan al grupo de CCNA Sistemas UNI, para que a través de él, cuando esté disponible, pues les van a enviar una alerta, ¿no? De que ya está disponible para que puedan escucharlo. Inmediatamente terminado la sesión de hoy día, yo les voy a estar enviando las presentaciones, ¿no? Voy a colocar las presentaciones en el grupo y les voy a enviar el correo correspondiente indicando de que ya está disponible, para que ustedes puedan ingresar al grupo y descargar, si quieren, en este caso,
las presentaciones. Bien, sí, David nos pregunta si es posible que nos compartan el PPT. Sí, el día de hoy, al término de la sesión, como les vuelvo a repetir, voy a colgar el PPT en el grupo de Facebook. Les voy a enviar el link correspondiente para que se unan al grupo y puedan verlo. En el grupo también hay otras cosas, como por ejemplo está el juego Aspire, un juego en donde usted juega a ser un consultor de networking, muy interesante, que también les recomiendo que lo descarguen y lo instalen y lo prueben. Nos pregunta Juan Carlos, la configuración de NAT para la salida a internet en las redes privadas, ¿en qué forma se realiza? Eso forma parte de una de las videoconferencias. Lo vamos a ver el día miércoles de la próxima semana, configurando NAT. Así que esperamos, Juan Carlos, ahí, ¿no? Vamos a dar los detalles de cómo se lleva a cabo esa configuración. Sí, las direcciones de red broadcast. Las direcciones broadcast son direcciones que identifican a todos los hosts, ¿no? Por ejemplo, cuando una estación dentro de una red que trabaja con un DHCP, un servidor de asignación dinámica de direcciones, cuando recién se conecta el host, pues no tiene dirección IP, ¿cierto? Y tiene que pedírselo a alguien, ¿no? Y entonces cuando se lo pide, no sabe quién es el servidor de DHCP y por lo tanto hace un envío en modo broadcast. La dirección broadcast, en este caso que utiliza, ese cliente de DHCP es 255.255.255, que es conocida como dirección broadcast limitada, ¿no? Es así como se utilizan las direcciones de broadcast. Es un ejemplo, ¿no? Paul nos pregunta acerca de que en la página dice, veo que también está en la tarde, ¿es la clase que se repite? No. Esta jornada de seminario son todas las mañanas, de 8:30 hasta las 9:30 o hasta donde terminemos de completar todo el contenido planeado. ¿Cuál es el grupo de Facebook? No estoy inscrito ahí. Ya, yo les voy a pasar en algunos minutos el enlace correspondiente para que puedan unirse, ¿no? Y aprovechar todo lo que vayamos publicando ahí, ¿no? Y también utilicen ese canal para hacer consultas. Todos los instructores de Sistemas Uni están conectados, así que usted puede hacer las preguntas que crea conveniente y alguien le va a responder. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, pues agradecerlos por habernos dado algunos minutos de su tiempo, ¿no? Escucharnos y invitarles para que también se nos unan el día de mañana y todos estos días durante esta jornada en la que buscamos ciertamente que más personas sepan de qué se trata esto del programa CCNA, qué es lo que comprende, ¿no? Qué habilidades nos va a desarrollar y cuáles son las oportunidades que nos generaría dentro del ámbito profesional. Bien, muchas gracias por su atención y los espero el día de mañana también.